Pensemos en esto por un momento. Una noche lluviosa, París. Estamos en un café y hay un hombre que se hace una pregunta. Una pregunta que, sin que él lo supiera en ese momento, iba a cambiar el curso de la filosofía del siglo XX. Ese hombre, claro, era Jean-Paul Sartre. Y esa pregunta fue apenas el comienzo de todo. Entonces, ¿cuál era esa pregunta? Era algo así. ¿Qué es esto que siento? Se dice que mientras la lluvia golpeaba el vidrio del café Bec de Gas, Sartre, como perdido en sus pensamientos, murmuró eso. Y fue justo ahí, en esa mezcla de confusión pero también de una extraña claridad, que nacieron las primeras ideas para su novela que lo cambiaría todo, La náusea. Esa sensación tan personal, ¿no? Esa náusea frente a una existencia que de repente parece no tener ningún sentido, se iba a convertir en la base, en el pilar de una filosofía que de verdad sacudió al mundo. Así que vamos a meternos de lleno en la vida del hombre que nos enseñó qué significa eso de ser radicalmente libres. Ok, para entender al pensador creo que siempre hay que mirar primero al niño, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se fue formando una de las mentes más influyentes de la historia moderna? Vamos a ver. A ver, la vida temprana de Sartre estuvo, llena de contrastes. Nace en 1905 y al poco tiempo, cuando apenas tenía unos meses, su padre muere. Esto lo deja bajo el cuidado de su madre y, esto es clave, de su abuelo. Así que pasó de tener una ausencia muy grande, la del padre, a una presencia intelectual que era abrumadora, la del abuelo. Y todo esto mientras se preparaba en las escuelas más prestigiosas de Francia. Y aquí es donde se pone interesante, la influencia de su abuelo. Su abuelo, Charles Schweitzer, era profesor de alemán. Lo rodeó de libros, de historia, de música, de todo. Le metió en la cabeza un respeto por el estudio y una disciplina que, la verdad, marcaría su forma de trabajar para el resto de su vida. Pero claro, para que no todo fuera esa rigidez intelectual, estaba su madre, Anne-Marie, que era el equilibrio perfecto. La relación con ella era súper cercana, muy afectuosa, y eso le dio al joven Sartre la confianza y la curiosidad para explorar su propio mundo, para meterse para adentro sin miedo. Y ojo con este detalle, que es clave. Su mala vista. Algo que uno pensaría que es una limitación, ¿no? Bueno, para él se convirtió en una fortaleza. Lo obligó a ser más un observador que un participante, a refugiarse en los libros, a construir un mundo interior riquísimo. Y esto lo convirtió desde muy chico en un analista súper agudo de la condición humana. Bueno, ahora damos un salto, porque vamos a ver cómo un evento mundial, un verdadero cataclismo, transformó a este académico en un filósofo de la acción. La Segunda Guerra Mundial no fue un simple dato en su biografía, fue, literalmente, el horno donde se forjó su pensamiento. La experiencia que tuvo fue directa y brutal. Pasó de ser un meteorólogo en el ejército, o sea, de observar el clima, a observar la fragilidad humana como prisionero de guerra en Alemania. Cuando por fin regresa a un París ocupado, se da cuenta de que la teoría ya no basta. Y es ahí que cofunda Socialismet et Libertet, un pequeño grupo de resistencia. Era su manera de dar una respuesta, tanto intelectual como moral, a lo que estaba pasando. Y es precisamente de esta experiencia que surge su idea central, el existencialismo. A ver, para explicarlo fácil, la idea es que primero existimos, o sea, simplemente aparecemos en el mundo, y solo después, a través de lo que hacemos, de nuestras acciones, nos definimos. No hay un plan divino, no hay una naturaleza humana que nos diga quiénes tenemos que ser, nada de eso. Y esta cita lo resume, de forma brillante. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Es el primer principio de su filosofía, o sea, la responsabilidad y también la gloria, de darle un significado a la vida recae completamente sobre nosotros. Somos, al final del día, el resultado de lo que elegimos. Y bueno, se acaba la guerra, París es liberado y las ideas de Sartre explotan, se meten en la conciencia de todo el mundo. De repente, él es la figura central de una nueva era intelectual que estaban haciendo. Es que su capacidad de producción era asombrosa. A ver, funda la revista Les Temps Modernes, que se volvió súper influyente. Publica su obra filosófica maestra, El ser y la nada. Pero además escribe obras de teatro geniales como A puerta cerrada, para que sus ideas llegaran a un público mucho más grande. Y claro, junto a Simone de Beauvoir, se convierten en el epicentro de la vida intelectual de la posguerra. Claro, tanta fama también trae controversia.
Y su pelea, su ruptura con Albert Camus, es legendaria. El problema era este. Para Camus, la lucha contra la injusticia nunca, pero nunca, podía justificar el autoritarismo o la violencia. Pero para Sartre, la cosa era diferente. Él pensaba que en ciertos contextos, si no apoyabas a los movimientos revolucionarios, incluso si eran violentos, te estabas poniendo del lado del opresor. Fue un choque total sobre los medios y los fines, y eso los separó para siempre. Y mientras su fama seguía creciendo, a Sartre se le presentó una prueba. Una de esas pruebas que de verdad definen tu legado y demuestran si eres una persona de principios o no. Estamos en el año 1964. Sartre está en la cima del mundo. Es una figura que genera admiración, pero también mucha polémica, y todo el mundo intelectual estaba a punto de poner los ojos sobre él. Y de repente llega el anuncio: Jean-Paul Sartre gana el Premio Nobel de Literatura. O sea, el reconocimiento más alto que existe en el mundo de las letras. Un honor que lo iba a poner, oficialmente, en el panteón de los más grandes de la historia. Y entonces hizo lo impensable. Lo rechazó, así como suena. La noticia fue una bomba en todo el mundo. Todos se preguntaban, de verdad, sin poder creerlo, ¿pero por qué? ¿Por qué alguien rechazaría semejante honor? Su explicación fue una lección de coherencia. Él dijo, básicamente, que aceptar el premio significaba dejar que lo convirtieran en una institución, y eso iba a comprometer su libertad, su independencia para criticar. Para Sartre, un escritor no tiene que ser consagrado por nadie. Su trabajo es ser siempre un crítico, estar siempre del lado de afuera. Y con esto, entramos ya en el capítulo final. El final de una vida dedicada por completo a cuestionar al mundo y a cuestionarse a sí mismo. Es que hasta el final, su compromiso fue total. Apoyó movimientos anticoloniales, fue una de las voces más críticas contra la guerra de Vietnam, e incluso cuando su vista, que era su herramienta más valiosa, empezó a fallarle, su voz no se apagó. Cuando murió, en 1980, unas 50,000 personas salieron a la calle espontáneamente para acompañar su funeral, una muestra increíble del impacto que tuvo. Al final del día, su legado es eso, un desafío que a veces es incómodo, sí, pero muy poderoso. Es como si nos quitara todas las excusas. Nos dice que ni las circunstancias, ni la sociedad, ni una supuesta naturaleza humana nos definen. Somos, para bien o para mal, los únicos arquitectos de nuestra propia vida. Y aquí queda la gran pregunta que su filosofía nos deja. Sí, como él decía, estamos condenados a ser libres, o sea, no tenemos escapatoria de esa libertad. La única pregunta que de verdad importa ya no es para él, sino para cada persona. ¿Qué estamos eligiendo ser con cada pequeña acción que tomamos?